moderador. Buenas tardes, compañeros, familia y demás. Mi nombre es David Sánchez y bueno, respecto a mi trabajo, de momento estoy administrando un pequeño negocio personal. Yo administro autos para taxi. Ok, presento la pregunta de costos. Te tocó la pregunta número 66. Una de las últimas, de las 70 te tocó la 66. Ubico la pregunta, está dentro de lo que son herramientas de gestión, ¿sí? La parte de los costos, pero más de gestión. Y dice de la siguiente manera. ¿Qué herramientas de gestión son útiles al especialista de costos? Bueno, recuerdo que una de ellas es el benchmarking, otro es el parámetro puede ser. La primera son los inductores, ratio. La primera son los ratios que evalúan el problema, el parámetro evalúan la causa del problema. El benchmarking me sirve para hacer comparaciones. Sirve, por ejemplo, si yo tengo una competencia, una empresa grande o una corporación que se dedica al mismo rubro que yo puedo comparar sus procesos, sus precios, su forma de trabajar y yo mejorar los míos. El tema de los ratios, yo puedo analizar la causa de algún problema que yo tenga en mi sistema de costos. Y el parámetro, hallar la causa del porqué de ese problema. Me falta una, que no recuerdo. Me falta una y te falta corregir una. ¿Ah, sí? Es Pareto, no es... Pareto. Probablemente por tanta información que también ustedes deben estar procesando. Yo quiero que me ayudes un poquito a entender, ¿okay? Ya, los ratios, Pareto, tu benchmarking, tus procedimientos diversos, ¿no? ¿Cómo aplicarías, por ejemplo, un ratio o un indicador como futuro costista en el negocio que tú tienes ahí administrando las unidades que hacen taxi, ¿no? ¿Qué indicador, por ejemplo, a ti te interesaría, o se te ocurre de repente, o de repente ya lo estás haciendo, ¿no? Te gustaría gestionar, a ver, como un costista, ya, desde la perspectiva del costista, ¿no? Por ejemplo, un ratio que yo me diría es qué zonas son las que yo más tengo clientes. De repente la zona de Miraflores, o de repente la zona de La Molina, podría ser. ¿Y cuál sería ¿En qué horarios? Claro, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Cómo lo formularías tu ratio? ¿Cómo formularía mi ratio? ¿Cuál sería la pregunta? O? No. O sea, tú dices, el ratio que yo necesito es conocer el número, la hora pico en la que yo tengo mayor afluencia pública, mayor demanda, ¿no? ¿Y cómo lo llevarías eso y lo harías realidad? ¿Cómo funcionaría tu ratio? Por ejemplo, si yo veo que en una determinada hora yo tengo mayor afluencia de clientes, yo sacaría más unidades al mercado. Ya. Dependiendo de las zonas también, ¿no? Ya. ¿Y cómo tú dirías? De 6 a 7, ese es el horario donde tengo más y toda la flota se va a la calle. ¿Cómo encuentras esa información? Haciendo una encuesta con mis conductores. Ok. Claro, primero, yo lo que haría es de repente armar un folleto para cada conductor y de repente hacer una encuesta con mis clientes, ¿no? Con los clientes que son pues, los usuarios. A qué hora sale, dónde trabaja. Lógicamente a clientes que ya nos conocen, ¿no? Porque usted sabe que ahora, por el tema de seguridad, muy poca información nos dan. Entonces, bueno, medir a qué hora sale, por dónde se mueve, cuál es su frecuencia, qué días, de repente los fines de semana sale con la familia, a dónde. Y conforme a eso yo hago un plan para de repente en las horas pico, para mi negocio, sacar más unidades de transporte. Listo. Eso es interesante, ¿no? Porque estarías usando un indicador como
Y algún indicador que tenga que ver, digamos, con uno de los insumos que más es expuesto en el negocio del transporte, un ratio o un indicador, digamos, relacionado a lo que es combustibles. ¿Se te ocurre alguno? Sí, de repente sondear qué grifos tienen el combustible más barato o qué grifo nos puede dar alguna promoción, de repente por cantidad de unidades. O niveles de consumo por vehículo También, o de repente nos dan algunas ofertas de llantas, o de repente asegurar los carros, Listo. asegurar los choferes también. Ahora, ya tienes tu ratio, ahora relaciona con benchmarking. ¿Cómo harías un benchmarking en ese contexto, administrando ese ratio? Por ejemplo, yo conozco una empresa que se llama Uber, que es mi competencia. Bueno, yo no tengo tantos carros, ¿no? Tengo solamente 3. Y Uber pues tiene cantidad de autos circulando por ahí. Ellos identifican al pasajero y identifican al conductor también. Tienen una aplicación por internet y yo, si necesito una unidad, veo qué chofer va a venir a recogerme y yo decido si me gusta ese chofer o no. Salen, de repente yo estoy acá en Ñaña y no, me conecto a la aplicación y veo que hay 10 autos de Uber cercanos. Entonces me salen los 10 conductores con su foto, con su dirección, con su teléfono, con su edad y con todo. Entonces yo digo, bueno, este de acá me gusta porque lo veo más serio, no sé. Y de repente yo podría aplicar algo así en mi negocio, ¿no? Y ahí estarías haciendo benchmarking. Benchmarking porque estoy comparando con la competencia. Ok, gracias. Finanzas, pregunta 41. Un proyecto tiene un índice de rentabilidad de 1.15. Interpreta ese resultado. Índice de rentabilidad, ¿no? El índice de rentabilidad me dice que un proyecto es viable siempre y cuando sea superior a 1. Entonces, este resultado quiere decir que yo tengo una rentabilidad de 0.15 y que el proyecto por ende es viable. Bien, con la pregunta 50 de contabilidad general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la NIC 12? El objetivo de la NIC 12 es el impuesto a la renta. El objetivo es el tratamiento del impuesto a la ganancia. Bueno, gracias. Se llenó de fuerza usted, eso es muy bueno. Estaba nervioso al Eso es inicio. contagioso, eso es contagioso. Es muy bueno, felicitaciones, ¿no? Hay que ponerle el pecho porque ya mismo recibimos el título, pues, y tenemos que sentirnos seguros, ¿no? Y esto, pues, tiene que seguir a las preguntas porque hay que completar el protocolo de todas maneras. Pregunta número 19 de tributos, ¿sí? Explique los gastos de movilidad a los trabajadores, ¿sí? Eso es un gasto muy común dentro de las empresas, ¿sí? ¿Cómo se hacen los tratamientos para los gastos de movilidad local? Atentos, es movilidad local, ¿ok? Bueno, tengo entendido de que se tiene que llenar una planilla con respecto a la movilidad. Tiene que ser fehacientemente una actividad que haga el trabajador, no puede ser para cualquier cosa. Tiene que estar refrendada por él mismo, o sea, firmada por él. Y puede ser, si mal no recuerdo, el 4% de la remuneración mínima. 4% de la remuneración mínima. Gracias.